Y estamos aquí porque en Hechos capítulo 15 la iglesia de repente tiene un problema y tienen que ir a conciliar una solución. And we're speaking about this because in Acts chapter 15, the church comes up with this problem and they need to find a solution. Pero eso, aunque sucedió hace 2000 años, sigue sucediendo en la cabeza nuestra a cada rato. And even though this happened thousands of years ago, it's still happening in our minds nowadays. Estamos luchando con tratar de ganarnos el amor de Dios. We're still fighting with this idea of trying to earn God's love. Aunque tal vez en la mente sabemos que la salvación es un regalo, And though sometimes we understand that salvation is a gift, pero en la realidad muchos de nosotros, muchos de ustedes, cuando pecan, se sienten indignos delante de Dios. in reality, many times when we sin, then we feel unworthy in front of the Lord. Nos sentimos que hemos salido de la comunión con Dios y no podemos acceder a Él. We feel like we've stepped out of that communion with God and that we can't reach Him. Y la semana pasada hablábamos de que el amor de Dios es incondicional. And last week we were speaking about how God's love is non-conditional. Y Él nos amó cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos en nuestros pecados, Él nos alcanzó. And He loved us even when we were sinful, even when we were in our sinful nature. He reached for us. El amor de Dios es imparable God's love is unstoppable, y no hay condiciones para llegar a ese amor. and there's no conditions to access that love. Y hoy vamos a continuar un poquito de ahí, pero ver, bueno, cuál es el rol verdadero de las obras. So today we're going to continue on with this topic and see what's the real role of works. Y básicamente la semana pasada vimos, aquí. Vimos dos puntos, haciendo obras o haciendo cosas, yo no puedo ganar la vida eterna. And last week we saw that doing things or doing works, we can't earn eternal life. No podemos ganar acceso a Dios. We can't earn that access to God. Y lo segundo que hablamos es que haciendo cosas o haciendo obras no puedo mantener el amor de Dios. And the second thing we spoke about is how doing works can't keep God's love. Sino que el amor de Dios no depende de mis obras. But God's love doesn't depend on what I do or don't do. Ahora, ¿esto por qué se estaba dando en la iglesia primitiva? So why was this happening in the primitive church? Porque lo vimos en el libro de Gálatas y ahorita vamos a ver un pequeño resumen de esto. We saw this in the book of Galatians, and we're going to see a small summary of it now. Pero había una gente que había dicho que los cristianos que no eran judíos tenían que hacerse judíos antes de hacerse cristianos. And this happened because people were saying that those who were Christians and who weren't Jewish had to take on the Jewish traditions to become Christians. Y estaban imponiendo tradiciones antes de llegar a la cruz. And they were imposing all these traditions so that people could come to the cross. Eran lo que llamábamos judaizantes, que tenés que hacerte judío antes de hacerte cristiano. So they were saying you had to become a Jew before you could become a Christian. Y aunque ese problema no lo tenemos aquí en nuestro país en este momento, And even though we don't face that problem in this country in our time, pero sí tenemos la idea de que tenemos que cumplir unos requisitos para llegar a Dios. we still have that idea that there's certain requirements that we have to fulfill in order to reach God. A mí me pasa cuando yo evangelizo a alguien, ellos dicen, bueno, yo tengo que arreglar mi vida antes de ir a la iglesia. So it happens lots of times when I'm evangelizing that the people say to me, well, I need to fix up my life before I go to church. Y cuando arregle mi vida, entonces yo aparezco en tu iglesia, me dicen. So when I manage to fix up my life, then I'll come to your church. Y esa idea todavía la manejamos hoy día. And we still believe that idea nowadays. Ahora, yo tengo un pequeño video que resume todo el libro de los Gálatas, porque el libro de Gálatas habla de este problema. And I have a small video that actually makes a summary about all this problem. Entonces, pongámosle atención a esto, dura como 6 minutos. So let's pay attention to the video. It takes about 6 minutes. La carta de Pablo a los Gálatas.
Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad. La carta de Pablo a los Gálatas. Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con estos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos.
Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. ¿Qué les parece? Gálatas en 5 minutos. What do you think about it? The book of Galatians in 5 minutes. Este resumen y el libro de Gálatas, ¿qué nos dice acerca de la ley? So what does this summary and the book of Galatians say about the law? ¿Qué nos dijo el video? A ver, ¿qué recuerdan? What did the videos say? What do you remember? Era una maestra regañona que educó al pueblo hasta cierto nivel. That it was like a strict teacher who educated the people. Fernando. Tuvo un rol temporal mientras venía el Mesías, bien. It had a temporary role as until the Messiah came. ¿Alguien más? Pues una lupa que nos da a conocer y revela nuestro pecado. It's like a magnifying glass that allows us to tell what's sin and what's not sin. Ajá, Silvia. Es positivo y es negativo, hay ventajas y desventajas. It's positive, but it could also be negative. Ajá. ¿Y qué lo reemplaza al final, según Pablo? And what actually replaces this, according to Paul? La ley de Cristo, dice ahí. The law of Christ. ¿Y qué es lo que vive esa ley de Cristo, según lo que el video? ¿Qué es la ley de Cristo, según el video? So what is the law of Christ, according to the video? Ajá. Amar al prójimo. To love your neighbor, Ajá. Vivir conforme a los frutos del Espíritu. to live according to the fruits of the Spirit. Es un versículo muy famoso de Gálatas que muchos memorizamos. This is a very famous verse in Galatians that many of us have memorized. ¿Cuáles son algunos frutos del Espíritu? What are some of the fruits of the Spirit? Amor, gozo, Love, joy, paz, peace, paciencia, patience, fe, faith, benignidad, hacer cosas buenas, decir cosas buenas. Todo eso, al cumplir la ley de Cristo, eso va a empezar a brotar en nuestras vidas. So as we fulfill this law of Christ, this will start to bubble up in our lives. Y eso es parte de lo que queremos y debemos de empezar a hacer. And that's part of what we want and we should start to do. Y eso son parte de lo que vamos a hablar hoy, que son las obras que vienen después de la cruz. And that's what we're going to talk about today. It's these works that come after we accept the cross. Las obras para llegar a la cruz son irrelevantes, The works that we might try to do to reach the cross are irrelevant, pero las obras después de la cruz sí tienen valor. but those works after the cross do have a certain value. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. And that's what we're going to talk about today. Les resumo un par de versículos en Gálatas 3. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. So Galatians 3:26 says, "You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ." Los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. So those who have been baptized in Christ have put on the clothes of Christ. ¿Verdad? En el bautismo, una de las cosas que sucede es una manera pública de proclamar que yo me estoy vistiendo de Cristo. So what happens in baptism is it's a public way of showing that I'm putting on the clothes of Christ. Y imagínense la ropa que tú te pones, en la mañana te la pones
para ir presentable a donde vayas. So imagine that clothes that you put on each day so that you look presentable wherever you go. Y imagínense un ropaje que es el ropaje de Cristo. And now imagine the clothes of Christ. Y tú andas todo el día vestido de a Cristo. So all day you're dressed with Christ. Y la gente entonces empieza a preguntar, ¿y usted es cristiano? So people start to ask, are you a Christian? ¿A cuántos les han preguntado eso? How many of you have been asked that? ¿Y eso cuándo sucede? And when does that happen? Depende de cuando no te ríes de un chiste de mal sabor, Maybe it happens when you don't laugh at a bad joke, cuando abrazas a alguien, cuando buscas a alguien, when you go hug someone or go support someone, cuando hablas de lo que tú haces o hablas distinto. when you speak about what you do or you speak differently than everyone Eso es else. andar revestido de Cristo. That is wearing the clothes of Christ. Y dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. And it says, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for we are all one in Jesus Christ. Todos estamos, la iglesia es el conjunto, la familia de todos los que han sido redimidos por Cristo. So the church is just a family made up by all of those who have been redeemed by Christ. Y el otro versículo que les quiero leer es Gálatas 5:16. And the other verse I'm going to read is Galatians 5:16. Al principio del último capítulo empieza a decir, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. And the verse says, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Entonces, vivamos a través de Jesús, usando el ropaje de Jesús y no nuestras tendencias viejas. So let's live through Jesus, wearing his clothes and not according to our old man. Y la iglesia de Galacia es motivada a vivir los frutos del Espíritu y nosotros también. So here the church of Galatians is being encouraged to live through these fruits of the spirits, and we should be the same. Y entonces en esta lista de tres agregamos la tercera, dice, haciendo cosas o haciendo obras, yo demuestro que mi fe es verdadera. So we're going to add a third point now, and it's that doing works will show that my faith is real. Entonces las primeras dos proposiciones ahí dicen, no, las obras no sirven para llegar a la cruz, pero el tercero dice, las obras sirven para demostrar que en mí hay redención. So the first 2 points show that those works will not get me to the cross, but the third point shows me that works prove that I've been saved by the cross. Y hay un versículo muy famoso en el libro de Santiago que habla de esto. And there's a very famous verse in the book of James that speaks about this. ¿Quién lo piensa ahorita? Who can think of it now? De la fe y las obras. About faith and works. La fe sin obras es muerta. So faith without works or without deeds is dead. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Santiago 2. Vamos a comenzar en el versículo 11. So I invite you to open your Bibles in James chapter 2, and we're going to begin No, versículo 14. in verse 14. El versículo famoso es el versículo 16. And that famous verse we are speaking about is verse 16. Santiago capítulo 2, 14. Dice así, hermanos míos, ¿de qué le sirve uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? So what good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such a faith save him? Entonces aquí está planteando una duda. So he's planting this question. Alguien que dice tener fe, pero que no se nota, no se ve el ropaje de Cristo en él. There's someone who says he has faith, but we can't really see Christ's clothes on him. Y Pablo dice, si yo no veo el ropaje de Cristo en alguien, entonces tengo mis dudas si esa fe es auténtica. And Paul says, if I can't see Christ's clothes on someone, then I wonder if their faith is authentic.
Y ahora en versículo 15 él da un ejemplo. And now in verse 15, he gives us an example. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse o carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? So verse 15 says, "Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, 'Go, I wish you well, keep warm and well fed,' but does nothing about his physical needs, what good is it?" Imagínense el caso, hay alguien que llega a tu casa y no tienen con qué vestirse, no tienen qué comer y tú les dices que Dios te bendiga, nada más. So imagine this situation. Someone shows up at your house, they don't have clothes, they don't have food, and you just say, "God bless you." ¿Por dónde quedó el nombre de Cristo en ese momento? What happens to Christ's name in that moment? Por el suelo. We've just stepped all over it. La fe, lo que está diciendo Santiago, se tiene que observar si es fe que está viva. So according to James, if our faith is alive, other people should be able to see it. Versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Verse 17, in the same way, faith by itself, if not accompanied by action, is dead. Versículo 18, sin embargo, alguien dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Verse 18 says, "But someone will say, 'You have faith, I have deeds.'" Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. "Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do." Entonces, son dos cristianos, uno dice, yo tengo fe, pero no tengo ropaje, no tengo obras que lo demuestran. So there's two Christians. One of them says, "I have faith," but he doesn't show Christ's clothing or show any type of deeds to prove it. Y el otro no habla de su fe, simplemente lo demuestra haciendo obras del fruto del Espíritu en sus vidas. And the other one doesn't speak about his faith, but he proves it through his deeds. Y Santiago está diciendo, tu fe tiene que verse. And James is saying your faith should be visible. Versículo 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Verse 19, "You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder." Lo que está diciendo es que solo creer que existe Dios no es suficiente para salvarse. So what it's saying here is that just believing that there is a God is not enough to save us. Aún los demonios creen que hay Dios Even demons believe there's a God, y tiemblan. and they shudder. Pero solo creer que Dios existe no te lleva al cielo. But just believing God exists does not lead us to heaven. Una fe auténtica sí es fe que se va a ver. But an authentic faith is a visible faith. Versículo 20. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte que la fe sin obras es estéril? So verse 20, "You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless?" Y ahora empieza dos ejemplos. Un ejemplo de Abraham y después va a ir otro ejemplo de Rahab. And now he starts with two examples. One example is Abraham, and the second example is Rahab. Vamos con Abraham. Dice, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. So was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Eso está haciendo referencia a Génesis 22, cuando Dios le pidió a Abraham ir al monte a sacrificar a su hijo. So this is referring to Genesis chapter 22, when the Lord asked Abraham to go to the mountain and sacrifice his son. Y Abraham no habló de su fe, lo que hizo fue obedecer y hacer lo que Dios le iba a hacer. So Abraham didn't speak about his faith, he just obeyed and did what the Lord told him to do. Te está diciendo Santiago, el hecho de que obedeció muestra que es un hombre de fe. So James is saying that the fact that Abraham went and obeyed proved that he was a man of faith. Versículo 22. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaron conjuntamente.
So verse 22, you see that his faith and his actions were working together. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. And his faith was made complete by what he did. Así cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Como pueden ver, una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. You see, a person is justified by what he does, and not by faith alone. Y el segundo ejemplo es el ejemplo de Rahab. And the second example is the example of Rahab. De igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? Esta historia está en el libro de Josué. This story is in the book of Joshua. Y hay una prostituta en la ciudad de Jericó que ayuda al pueblo de Dios y los esconde para que ellos puedan conquistar esa ciudad. She's a prostitute in the city of Jericho, and she helps the people of God and hides them when they're going to take over the city. Y ella nunca habló de su fe, And she never spoke about her faith, pero actuó en base a una fe que tenía. but she acts according to that faith she had. Y de hecho, ella está en la genealogía de Jesús. Jesús viene de la... And she's actually a part of Jesus' genealogy. Jesus is a descendant of Rahab. Entonces, Santiago nos está diciendo, la fe tiene que ser visible. So James is saying that faith should be visible. Y el versículo 26 lo termina muy bien. And verse 26 finishes that off. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Cuando una persona está en su lecho de muerte y su espíritu se va, el cuerpo ya está muerto. When there's a person on their deathbed and their spirit leaves them, then the body is dead. Y de igual manera, si hay una fe que está muerta cuando ya no se ven obras ahí. And in the same way, a faith is dead when we can no longer see any deeds associated to it. A mí me gusta esta frase de doctor Michael Heiser, dice, si la fe sin obras es muerta, entonces la fe con obras es verdadera. And I like this phrase from Dr. Michael Hazer. It says, if faith without works is dead, then faith with works is real. La fe visible es fe verdadera. So visible faith is real faith. Ahora, en el ejemplo aquí en Santiago, el ejemplo que da al principio de un hombre que llega sin ropa o que no tiene qué comer, es un ejemplo tangible de obras. So the example that James gives us at the beginning of the chapter about a man arriving without food and without clothes is a very tangible example. Si fuera el fruto del Espíritu, ¿cuál fruto del Espíritu se ve en alguien que le da de comer a alguien que necesita? So if we're talking about the fruits of the Spirit, which fruit would be shown when a person gives to this person in need? Benignidad, bondad, Goodness, amor. love. Entonces, sigue siendo fruto del Espíritu aun cuando es práctico dar de comer. So it's still a fruit of the Spirit, even though it's just something practical, like giving food. La ley de Cristo es lo que es el ropaje de Cristo que tenemos que andar. So that law of Christ, that clothes of Christ is what we should be wearing. Ahora voy a dar un par de ejemplos que no son la palabra fe y obras para ilustrar un poquito más esta relación. So I'm going to give a couple examples which are not strictly the words faith and deeds to be able to understand this situation better. Gestos amables y amor. So acts of kindness and love. Pregunta, ¿puedo hacer gestos amables sin amar? So can I show acts of kindness without loving? Sí. Yeah. Entonces,
Los gestos amables no producen amor. So these acts of kindness don't produce love, Los gestos amables no reemplazan el amor. and these acts of kindness don't replace love either. Pero gestos amables validan o demuestran que hay amor presente. But these acts of kindness do prove or validate that love is present. Si tú tienes una relación de amor, So if you have a relationship of love, padres con hijos, amigos, esposos, lo que quieras, parents, friends, husbands, whatever you want, el amor verdadero va a producir gestos de amabilidad. that real love will produce acts of kindness. ¿Sí o no? Is that true or not? Si hay amor verdadero, eventualmente van a haber gestos de amor que demuestran ese amor. So if there's true love, then eventually there will be acts of kindness to prove it. Entonces los gestos amables son necesarios para demostrar que hay amor. So these acts of kindness are necessary to prove that there is love. Y si no hay gestos amables, esto entonces invalida la afirmación de que hay amor. And if there are no acts of kindness, then it's proven that there is no real love. Si alguien dice que ama, pero nunca hace nada bueno para la otra persona, uno dice, ¿quién sabe si ese amor es verdadero? So if someone says they love another but never do anything good for them, we're not sure if it's real. Vamos con otra. So let's go to another example. Obediencia y lealtad. Obedience and loyalty. La obediencia no produce lealtad. Obedience doesn't produce loyalty. Yo puedo obedecer sin ser leal, ¿sí o no? I can obey without being loyal, right? Sí, se llama a regañadientes. It's called scolding. Estoy obedeciendo, pero por dentro no. I'm obeying on the outside, but not really on the inside. O estoy obedeciendo mientras puedo, pero me las vas a pagar. Or I'm obeying for now, but I'll get you later. Entonces, una obediencia superficial no muestra siempre lealtad. So a superficial obedience doesn't always show loyalty. Pero si hay lealtad, va a haber obediencia. But if there is loyalty, then there will be obedience. Si hay lealtad que está viva, que es verdadera, va a demostrarse con obediencia. If there's a real and true loyalty, then this will be proven by your obedience. La obediencia valida la demostración de lealtad o demuestran la lealtad. So this obedience proves your real loyalty. La obediencia es necesaria para demostrar que hay lealtad. So this obedience is necessary to prove that there is loyalty. Y si no hay obediencia, And if there's no obedience, entonces invalida la afirmación de que soy leal. then there's no validation that I'm loyal. ¿Entienden la relación? So do you understand the relationship? Y es igual con fe y obras. And it's the same thing with deeds and faith. Las obras no producen fe. Deeds don't produce faith, Las obras no reemplazan la fe. and deeds don't replace faith. Pero las obras validan o demuestran de que hay fe. But these deeds prove or validate that there is faith. Las obras son necesarias para demostrar que hay fe presente. Deeds are necessary to prove that there is faith present. Y si no hay obras, eso invalida la afirmación de que hay fe. And if there are no deeds, then this shows that there's no real faith. Si no se ve el ropaje de Cristo, entonces quién sabe si Cristo está en ese corazón. If I can't see the clothes of Christ on this person, then I don't know if Christ is in their heart. Ahora, cuando empezamos a hablar de esto, la gente dice, uy, pero ¿qué pasa cuando alguien se descarría un tiempo? So whenever we speak about this, someone always asks, what happens when someone goes off track for some time? Una persona puede enfermarse, voy a ponerlo en esos términos, puede enfermarse durante un tiempo. So we're going to take it as an example. Someone can get sick for some time, Enfermarse espiritualmente, get sick spiritually, enojarse con Dios, get angry at God, no querer ser santo, not wanting to be holy anymore,
Pero si es un hijo verdadero, si hay fe auténtica, Dios lo va a traer de vuelta. But if he's a real child of God and he has authentic faith, then God will bring him back. El libro de Hebreos habla de la disciplina de Dios para eso. The book of Hebrews speaks about God's discipline in these cases. Pero si una persona se va de los caminos de Dios But if someone leaves the ways of God, y pasan meses y meses y años y no regresa, and months and years go by and he never comes back, entonces Santiago dice, hay dudas si hay fe verdadera en esa persona. then James says we can wonder if there's real faith in that person. Las obras demuestran fe verdadera. Because deeds will prove a real faith. Yo llevo en esta carrera de pastor 10 años So I've been working as a pastor for 10 years. y han habido un par de ocasiones donde yo me he sentado y he invitado a comer a alguien para hablar con él y seriamente. And there have been a few occasions where I've had to sit down with someone, I invite them out to eat, and I have to speak seriously with them. Y yo le he dicho, mi amigo, no sé si en ti hay fe verdadera. And I've had to say, my friend, I don't know if there's any real faith in you. Porque te he visto aquí en la iglesia o te he visto en donde estés por mucho tiempo y no veo fruto en ti. Because I've seen you coming to church and I've seen you where you work, and I don't see any real fruit in you. No es una exhortación que yo hago a menudo ni quiero hacerla necesariamente. It's not something that I like to do or that I do very often. Pero de vez en cuando siento que Dios me está diciendo, necesitas exhortar a esta persona de una manera seria. But sometimes I feel from the Lord that I need to scold this person in a very serious manner. Y hay en la palabra inclusive un examínense a ver si están en la fe. And the word actually says, examine yourself to see if you're walking in faith. Porque esto también va para adentro. Si yo estoy viendo fruto en mi vida, aunque estoy con luchas y me enojo con Dios y cosas, pero si yo veo fruto positivo significa que hay una fe verdadera en mí. And this also applies for myself. If even though I'm struggling and I'm having a hard time, if I can see a real fruit in my life, that means that there's real faith in me. De igual manera, si yo no veo fruto en mí, entonces me tengo que examinar a ver si es cierto que soy hijo de Dios. And in the same way, if I'm seeing no real fruit coming from me, I need to examine myself and ask myself, am I really a child of God? Y esta es una palabra dura para recibir, para entregar, And these are harsh words to receive or to give, pero son de vida o muerte, ¿sí o no? but they're life or death. Porque a veces decimos, sí, fulano levantó la mano, él recibió a Cristo hace un montón de años y él es cristiano. Because sometimes we believe, oh, so-and-so lifted up his hand and said he received Christ years ago, so we believe he's a Christian. Pero si no veo el ropaje de Cristo en él, tengo mis dudas. But if I don't see him wearing Christ's clothes, then it makes me wonder. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. And that's what James is saying here. El otro día mi esposa y yo estábamos de viaje, hace unas semanas estábamos fuera del país. So a few weeks ago, my wife and I were out of the country, Y estábamos en los últimos días donde ya estás comprando ropa y comprando regalitos para algunas personas. and it was the last few days of the trip, so we were buying clothes and a few gifts for people. Y Sofía me dice, tengo algo que decirte, estaba toda trompuda. And Sophia said, I have something to say to you, and she was kind of pouting. Yo creo que Dios me está diciendo que le traiga un regalo a fulana de tal. And she said, I think God is telling me that I need to bring a gift for so-and-so. Ahora esa fulana de tal nos ha hecho muy difícil la vida a Sofía y a mí. And that person has made Sophia and my life very difficult. Y entonces ella dice, yo no quiero traerle nada. And she said, I really don't want to take back anything Y for cuando her. Sophie me lo dijo a mí, yo tampoco quería traerle nada. And when Sophie told me, I didn't want to bring anything either. Pero pasaron un par de días But a few days went by, y conversamos y dijimos, sí, llevémosle algo.
And we talked about it and we said, okay, let's bring something back. Y entonces a los días ya se lo fuimos a llevar y ella dio testimonio de que sí le tocó que le trajimos un regalo. So a few days later, we went and we gave it to her, and she gave testimony that it really touched her that we gave her a gift. ¿Qué es esto funcionando en términos de Gálatas del fruto de la carne y el fruto del espíritu? So speaking about this in the terms of Galatians, how does this work with the fruits of the man and the fruits of the spirit? Ninguno de los dos en nuestra carne queríamos una acción de bondad para esta persona. So in our flesh, neither one of us really wanted to do out this act of kindness for this person. Más bien un par de cachetadas era lo que queríamos darle. We would rather slap her on the face. Pero en el proceso de perdonar y eso, no, Señor, yo voy a hacer esta acción porque tú me lo estás pidiendo. But through the action of forgiveness, we said, Lord, you're asking us to do this, so we're going to do it. Es el ropaje de Cristo, el vivir a través de Cristo. It's wearing Christ's clothes and living through him. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. With Christ, we are crucified. He no longer lives, but we no longer live, but he lives through us. Entonces fue una demostración de que mi esposa sí hay fe auténtica en ella. So this is proving that my wife has authentic faith in her. Porque Dios le está hablando algo que ella no quiere hacer, pero sí lo hizo. Because God is asking her to do something she doesn't want to do, but she did it. Entonces ahí eso es lo que estamos viendo en este proceso. So that's what we're seeing throughout this process. Ahora vamos a tomar unos minutos para hacer un ejercicio en grupos. So we're going to take a few minutes to do an exercise in groups. Voy a darles un pasaje que habla de esto mismo. So I'm going to give you a text that speaks about this. Y lo que quiero es en el grupito que escojan una persona que va a actuar como un pagano que no sabe nada de la Biblia. And what you're going to do is you're going to choose one person from the group who's going to act like a pagan, who knows nothing about the Bible. Y los otros dos van a tratar de explicarle este versículo. And the other 2 or 3 are going to try to explain this verse to that person. Entonces el pasaje es Efesios 2, So the verse is Ephesians 2, del 8 al 10. 8 through 10. ¿Ok? Cuando lo vean lo van a reconocer porque es muy famoso. When you read it, you're going to recognize it because it's a famous verse. ¿Ok? Ahora, acuérdense de las personas nuevas. Necesito gente de la familia que vaya a buscar a la gente nueva que no queden en un grupo solos. ¿Ok? So remember to include the new people. Don't leave them by themselves in a group. Entonces, hagamos un pequeño alboroto, unos minutos, hagamos grupos de 3, escogen uno para actuar de pagano y a ver cómo les va. So make groups of 3, choose one of them to act as a pagan, and let's see how it goes. A ver, levanten la mano los que actuaron de paganos, a ver. So raise your hand if you acted as the pagan. ¿Qué? ¿Pusieron a trabajar a los demás? A ver. Did you give everyone else a hard time? ¿Qué comentarios tienen de esta pequeña experiencia? So what would you like to share about this experience? Es sobrenatural, es solo Dios que puede convencer. Ajá. Only God can convince someone. It's a supernatural process. ¿Qué otro comentario hay? What else? Ajá. Para evangelizar tenemos que usar un vocabulario al nivel de la persona. So to evangelize, we've got to use a vocabulary that's at the same level as the person we're speaking to. Y hay un léxico cristiano que tal vez no está presente en la persona. And there's a Bible dictionary that might not be present in that person's vocabulary. Ajá. ¿Algún otro comentario? Claudia. Es importante, la gente piensa, no, hay gente peor que yo no he matado a nadie. And some people will say, well, there's other people that are worse than me. I've never killed anyone. Y entonces, ¿cómo convencerlos de que necesitan de la gracia y el regalo de la salvación? So we have to see how we can convince them that they need salvation. Marvin. Es que también el ser pagano muchas veces pues como que uno se siente comprometido o compromete a los demás, porque hay cosas que le explican a uno y uno no entiende.
Sí, sí. No es fácil explicar estas cosas a algunos. Ajá. So it's not easy to explain these things to some people. Daniel. ¿De qué me salvé? Ajá. Sí. O sea, inclusive el término de soy salvo, ¿salvo de qué? So the question a lot of pagans may have is, what am I being saved from? La respuesta cortísima es soy salvo del pecado y de la ira de Dios a causa del pecado. And the short answer is you're being saved from sin and God's anger towards that sin. Pero eso es ya un rollo complicado de explicarle también a la gente. But that's also complicated to explain to people. ¿Sí? Y la gente piensa que tiene derecho a ir al cielo. So sometimes people think they have a right to go to heaven because they've never stolen or never killed. Terry. Es que el famoso predicador y evangelista Charles Finney decía que lo primero que tienes que hacer es convencer a la persona que están perdidos para poder llevarlos a la salvación. Ajá. Entonces, Charles Finney decía, hay que convencer a la persona de que está perdido antes de llevarlo a la salvación. So Charles Finney said that first you have to convince someone that they're lost to then be able to lead them to salvation. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? Any other comments? Ajá. Alba. Casi que citaste Gálatas 2, no sé cuánto. Si yo me salvo por mis obras, ¿para qué murió Cristo? So if I could be saved by deeds, what did Christ die for? Las obras no llevan a la salvación. Because deeds don't lead to salvation. Pero esa verdad la gente no la ha captado en la calle. But many people haven't grasped that truth. Fernando. Ajá. Ahorita la pongo. La ecuación. A varios científicos aquí les gustó, parece. Aquí está. La fórmula no es fe más obras igual salvación, más bien es fe igual a salvación más obras. So the formula isn't that faith plus deeds leads to salvation, it's that faith equals salvation plus deeds. Entonces, si yo tengo fe verdadera, las obras se van a ver. So if I have a real faith, then these deeds are going to show. Ahora, todo esto venía en Hechos 15. So all of this was summarized in Acts 15. Y hoy no hemos tocado Hechos, pero vamos a volver ahí And we haven't talked about Acts today, but we're going to go back there en un par de semanas. in a few weeks. Pero en Hechos 15 lo que estaba sucediendo es que llegaron gente que decía, tienes que hacerte judío para ser cristiano, tienes que cumplir obras para llegar a salvación. But what was happening in Acts 15 is that some people were saying you've got to do certain deeds or you've got to become a Jew to be able to be saved. Y yo al final del sermón pasado les di 3 cosas que estaban pendientes. And at the end of last sermon, I said that there was 3 things that we still had to talk about. La primera la acabamos de hablar hoy. The first one we've spoken about today. ¿Cuál es el rol auténtico, positivo, verdadero de las obras? What's the real, true, authentic role of deeds? Y las otras 2 están pendientes. And the other 2 are going to be on standby. Porque Jacobo es la persona cuando la iglesia se reúne en Hechos 15 y se reúnen todos, Jacobo como que la opinión de él le gana a Pablo y a Pedro. Because when the church has this reunion, the opinion of James is actually kind of above Paul and Peter's. ¿Quién es este Jacobo y por qué tiene tanta autoridad? Who is this James and why does he have so much authority? Y lo otro que sucede es que cuando Jacobo habla, dice, bueno, está bien, los gentiles no tienen que cumplir nada para entrar al reino, pero les vamos a dar 4 requisitos. And James speaks and he says, okay, these Gentiles don't have to do any deeds to reach God's kingdom, but we're going to give them 4 requirements.
Entonces, si no es nada, ¿por qué 4 requisitos? So we don't really understand. If they don't have to do any deeds, why are there 4 requirements? Ahí hay una verdad que quiero dejarles pensando. And there's a truth here that I want you guys to think about. Por último, les pongo esta filmina, que es el último versículo de Santiago que leímos hoy, And this slide is the last verse of James that we read today, donde se ven 2 arbolitos, uno que está muerto y otro que está vivo. and on it we can see 2 trees. One of them is alive and one of them is dead. Una fe sin obras y la otra fe con obras. A faith without deeds and a faith with deeds. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Because as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Y un arbolito puede enfermarse y puede dejar de dar fruto durante un par de temporadas. And a tree can get sick and it can stop bearing fruit for certain seasons. Y si yo lo cuido, el arbolito va a volver a sanidad, va a dar fruto. But if I take care of it and prune it, then this tree will give fruit again. No estoy diciendo que cuando hay una carencia de fruto ya eres un árbol muerto. And I'm not saying that if there's a lack of fruit, then already you're a dead tree. Pero si a lo largo de mucho tiempo uno no ve fruto, entonces ponga en duda. But if throughout a long period of time you don't see any fruit, then that makes you wonder. Y esto nos ayuda para conversar con los paganos y no creyentes. No necesitas nada para llegar a la cruz. And this helps us speak to pagans and non-believers and say, you don't need anything to reach the cross. Y nos ayuda para hablar con cristianos para decir, necesito ver el ropaje de Cristo visible en tu vida y And en la mía. it helps us speak to Christians and say, I need to see Christ's clothes on your life and on mine. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar en oración. So we're going to stand and close in prayer.